en el capítulo 28 de Génesis, por favor. Libro de Génesis, capítulo 28. Capítulo 28, en el verso 10. Voy a leer, darle lectura, sígalo con su vista, por favor, hermano. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Muy bien, oremos, por favor. Señor, te damos gracias y te bendecimos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti, Señor, a través de tu palabra. Señor, te bendecimos, Señor. Y te agradecemos, Padre, por tu amor, tu misericordia. Señor, permite, Padre, en esta hora, Señor, que podamos comprender y entender tu palabra, Señor. Tómanos, Padre. Tómanos, Señor, en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gloria al Señor. Este pasaje, hermanos, que vemos nosotros aquí, tenemos que ver lo que la palabra nos está diciendo. Capítulo 28, entonces, del libro de Génesis, verso 10. Dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice el verso 12, y soñó. Entonces tenemos que entender acerca de este sueño, de esto que está viendo, que está soñando Jacob. Como nosotros ya lo hemos visto, hermanos, solo para recordar algunas cosas y para tenerlas presentes. En el libro de Génesis, Dios nos muestra dos grupos, dos simientes. Desde los primeros capítulos, el Señor nos ha mostrado dos vertientes. ¿Sí? Si recordamos, en el capítulo 3, por favor, hermanos, me acompaña al capítulo 3, en el verso 15, menciona lo siguiente. Cuando Dios está juzgando al hombre, está juzgando también a la serpiente. Obviamente la serpiente es utilizada por Satanás, por el diablo, y dice el verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Desde este momento, Dios está poniendo en escena dos simientes, dos vertientes, ¿sí? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Es
claro inmediatamente en el capítulo 4 cuando nos hace ver esas dos vertientes, esas dos simientes. ¿Con quiénes? Con los dos hijos de, eh, de Adán, Caín y Abel. Dos hijos. ¿Qué característica tenían estos hijos? ¿Se acercan a Dios? ¿Ambos se acercan a Dios? Dice el verso 13, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ya la historia nosotros la sabemos. Caín, al sentirse de esta manera, lo que hace es matar a su hermano. Pero desde este momento, la Biblia nos está mostrando dos vertientes, dos descendencias, dos simientes. Una que desobedece y está en contra de la voluntad de Dios, y otra que agrada a Dios. En el mismo capítulo 4 vemos dos genealogías. Si nosotros vemos desde el verso 16, vemos entonces cómo Caín es expulsado más al oriente de la presencia de Dios, del Edén, y conoce a su mujer, tiene hijos y construye una ciudad, y de ahí viene su descendencia. Pero a partir del verso 25 encontramos otra descendencia. Verso 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Qué significa esto? Vemos una vertiente, una simiente diferente, una descendencia diferente que la de Caín. Y que la Biblia y que inmediatamente la Escritura comparte esta descendencia de Set con Abel. ¿Cierto, hermanos? ¿Qué característica tenía esta descendencia? Según el verso 26 dice, y a Set también le nació hijo y lo llamó su nombre Enos. Entonces el hombre comenzó a invocar el nombre de Jehová. Entonces tenemos que entender lo que nos está mostrando la Biblia. Vemos cómo Dios crea una creación y crea al hombre para que este hombre señoree sobre esa creación. Ese hombre se niega, pero Dios crea una nueva simiente, unas nuevas personas, una nueva vida dentro de esa creación caída a través de la simiente de la mujer. Y entonces el mismo libro de Génesis nos empieza a mostrar estas dos vertientes. Aquellos que rechazan la voz de Dios y aquellos que buscan a Dios. ¿Como quién? Abel. ¿Como quién? Como la genealogía de Set. Pero también tenemos por otro lado, ¿sí?, la genealogía de Caín, que son personas que se rebelan en contra de Dios. Estas dos vertientes y se van dando durante todo el libro de Génesis. Y las encontramos y la volvemos a encontrar, hermano, en los hijos de Abraham. Abraham tiene dos hijos, Ismael y Isaac. ¿Y qué tiene que hacer Abraham con su hijo mayor? Expulsarlo, porque ese hijo no era conforme a la promesa de Dios. Porque solo en Isaac te será llamada descendencia, dice la palabra del Señor. Pero, ¿qué es lo que dice la Escritura acerca de Ismael y de Isaac? Si nosotros vamos al libro de Gálatas, vamos, por favor, acompáñeme al libro de Gálatas, capítulo 4, solo para recordar. Capítulo 4, verso 21 dice, decidme los que están bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?
porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces, Ismael, ¿qué representa? La carne. Todo lo que es el hombre en su carne. Dice el verso 24, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de las que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo a través del libro de Gálatas? ¿Qué está mencionando? Todos aquellos que son de fe, todos aquellos que son hijos de Abraham a través de la fe y que son bendecidos con Abraham por la fe, estos son como Isaac, hijos de la promesa. Isaac representa entonces esa simiente como Abel, como la simiente de Seth, que son salvos por la fe en Cristo Jesús. Verso 29. Pero como entonces el que había nacido según la carne, que era Ismael, perseguía al que había nacido según ¿qué? El Espíritu. ¿Según qué, hermano? El Espíritu. Así también ahora. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la Escritura a través de esas historias de Abraham, de sus dos hijos, Ismael y Isaac? Nos está mostrando el mundo, el hombre que se niega a buscar a Dios, que se niega a entregarse a Dios, pero el otro hombre que es salvo por gracia, por misericordia. ¿Y eso dónde lo vemos? En los dos hijos de Isaac. También tiene dos hijos, ¿verdad? A ver, vamos a ver, busque Génesis, vamos a Génesis. En el capítulo 25 del libro de Génesis, en el verso 19 encontramos el nacimiento de los hijos de Isaac, Jacob y Esaú. Pero se ha dado cuenta que los hijos que agradan a Dios, que buscan a Dios, que son creados y nacidos del Espíritu, son los segundos hijos. ¿Sí se dio cuenta de eso? ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Siempre es el segundo hijo. Aquí con Jacob y Esaú, ¿quién es el hijo mayor? El hijo mayor es Esaú y el hijo menor es Jacob. ¿Y qué es lo que nos menciona aquí? En el verso 22 menciona: y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Son dos y están divididos. ¿Qué simbolizan estos dos hijos? ¿A quién representan estos dos hijos? Si nosotros vamos al libro de Romanos, busque el libro de Romanos. Romanos, por favor, capítulo 9. Dice el verso 9, dice: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre,
pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No por las obras, sino por quién, por el que llama. Entonces, ¿qué representa Jacob? Ese pueblo que es llamado por Dios. ¿Sí? Ese pueblo que es llamado por Dios. Y dice aquí el verso 12, y se le dijo, el mayor servirá al menor. Verso 13, como está escrito, a Jacob, ¿qué dice, hermano? Amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Qué representa Jacob entonces? Representa ese pueblo que Dios ha amado. Representa a ese pueblo que Dios ha elegido para él, para amarle. Nosotros veíamos hace 8 días acerca de lo que representaba Esaú. ¿Y Esaú qué hizo inmediatamente después de que vemos en la escritura un día cualquiera? Llega con hambre y para que su hermano le diera un plato de lentejas es capaz de darle su primogenitura. Y en el libro de Hebreos vemos que esa actitud de desprecio ante las cosas de Dios se le fue tomado en cuenta a Esaú. Y esa primogenitura se le fue quitada. Esaú, ¿a quién representa? Representa a esa descendencia de ¿qué? De la simiente de la serpiente. Como Caín, que no escucha la voz de Dios. Aunque Dios esté ahí, no escucha la voz de Dios. Que desprecian las cosas de Dios. Ese es Esaú. Pero Jacob representa no a las personas buenas que son salvas por sus méritos, no. Representa a aquellas personas que Dios llama a él, que Dios escoge, que Dios elige para amarle, para que sean su pueblo. Representa a esas personas que son nacidas del Espíritu y no de la carne. ¿Esto qué significa entonces? ¿Qué significa todo esto? Vamos al libro de Génesis entonces. En el capítulo 28. Si Jacob representa a esa iglesia salva, escogida, amada por Dios, de quien Dios tiene misericordia, no porque éste haya sido mejor que su hermano, sino porque Dios así le plació. Eso representa a Jacob. No debemos de olvidarnos, ahora que estamos viendo su historia, ahora que estamos viendo de qué manera vive, vemos que no es una persona intachable, ¿o sí? Su comportamiento a veces deja mucho que desear. Pero en medio de eso, Dios está obrando en su vida, trabajando en su vida, hablando a su vida, una y otra vez, para llevar a este hombre a que le conozca verdaderamente. Pero a través de la vida de este Jacob, ¿qué es lo que Dios nos está mostrando y enseñando? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? En este capítulo 28 es la primera vez que Dios se presenta y se revela de alguna forma a Jacob. ¿Cómo lo hace? A través de sueño. A través de un sueño. ¿Y qué es lo que sueña Jacob? Dice el verso 13. Y aquí, en el verso 12 dice, y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces tenemos que entender, Dios, ¿qué nos está mostrando acerca de la vida de Jacob? Y este hombre que representa, hermano, al pueblo salvo, que representa al pueblo que ha sido, que Dios ha amado y ha tenido de él misericordia, no por sus obras, porque aún ni habían nacido, dice el libro de Romanos, y Dios ya había dicho, el mayor servirá al menor. Y el que alcanzó el amor de Dios y la misericordia de Dios, ¿quién fue? Jacob. Jacob nos representa.
y representa a todos aquellos que hemos nacido del Espíritu. Todos nosotros. Entonces tenemos que entender claramente qué es este sueño, qué es esta escalera, qué es lo que representa esta escalera. ¿Sí? Y para ver qué es esto y qué es lo que Dios está mostrando a Jacob, tenemos que ver este pasaje en el libro de Juan. Vamos por favor a Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, verso 51. Aquí encontramos la explicación y la revelación perfecta de lo que le fue mostrado en ese sueño a Jacob. Dice el verso 50, dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Primeramente tenemos que entender aquí acerca del Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús utiliza este término Hijo de Hombre? Cada vez que Jesús habla acerca de este Hijo de Hombre, tenemos que relacionar esto con lo que habla Daniel en el capítulo 7 acerca de este Hijo de Hombre. ¿Sí? Busquemos, por favor, Daniel capítulo 7. ¿Qué es lo que nos habla el capítulo 7 del libro de Daniel? Tenemos que entender acerca de lo que nos menciona aquí. ¿Sí? En el verso 1 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, dice. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso y está sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves de sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado, ¿qué hermano? Dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y vemos esta visión tremenda, ¿no? De Daniel. Pero no hay que espantarnos, ni hay que ver esta situación de esta manera, ¿no? Claramente después vamos a ver
en la misma Biblia, ¿cuál es la interpretación que mismo Daniel, que el mismo libro de Daniel nos da? En el verso 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Entonces, mire claramente aquí hay una división. Del verso 1 al verso 8 vemos la explicación y lo que Daniel está narrando. ¿Qué está narrando? Lo que vio. ¿Qué vio? 4 bestias. 3 de ellas muy parecidas y la cuarta muy diferente a las demás. Y esa era espantosa, era algo como que Daniel no podía ni siquiera explicar cómo era. Pero en el verso 9, ¿qué es lo que está mirando Daniel? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Ahora, ¿qué mira? Tronos. Y se sentó un anciano de días. El anciano de días para los judíos es Dios Padre. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las nubes del mismo fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando la escritura aquí? Nos está mostrando 4 bestias que están dominando sobre la tierra, se levantan en el gran mar y después que mira tronos, y en esos tronos se sienta el anciano de días, que es Dios Padre. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Pero ponga atención aquí. Dice, el juez se sentó y los libros ¿qué? Fueron abiertos. ¿De qué manera nos está presentando a Dios Padre? Como el juez. Cuando usted medita la palabra y ve estos pasajes y se pregunta, ¿quién es Dios en este pasaje? Es el anciano de días, ¿verdad? Y es también ¿quién? El juez. Verso 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Qué sucedió con la bestia? Fue destruida. Verso 12. Había también quitado a las otras bestias ¿qué? Su dominio. Entonces, ¿quién está quitando su dominio y su fuerza de estas bestias? ¿Quién? El juez, el anciano de días, Dios Padre. Le está quitando sus fuerzas. Dice el verso 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, ponga atención, venía uno como, ¿qué dice ahí? Hijo de hombre, que vino hacia el anciano de días y le hicieron acercarse a él. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Daniel ve una visión. ¿Qué ve? 4 bestias. Pero aparte de esas 4 bestias, ve tronos. Y en ese trono se sienta ¿quién? El anciano de días, Dios Padre. ¿Y qué hace ese Dios Padre? ¿Qué ve que está haciendo ese Dios Padre? Está quitando y despojando del dominio y del poder a esas bestias. Y está destrozando y desmenuzando a esa bestia. Pero después, ¿qué nos muestra? Con las nubes del cielo venía ¿quién? Uno como ¿quién? Como el hijo del hombre, como hijo de hombre, que venía. ¿Y qué sucedió con ese hijo de hombre? Vino hasta el anciano de días y se le hizo acercarse delante de él. ¿Verdad? Verso 14. ¿Y qué sucedió? Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Qué es lo que está mirando entonces Daniel? Cómo este hijo de hombre es coronado. Se le es entregado todo el reino del Padre. Y en el verso 15 dice, y se turbó el espíritu de mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza se asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto.
y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, mire, ponga atención. Estas 4 bestias, dice el verso 17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Desde el tiempo de Daniel, vemos nosotros, hermanos, 4 imperios. 4. El imperio de Babilonia, en el cual él estaba profetizando. Después del imperio de Babilonia, se levanta otro imperio, que es el imperio medo-persa. Los persas. Y después de los medos persas y los persas, vienen los griegos con Alejandro Magno. Y después de ese imperio griego, viene el imperio romano. 4. 4 imperios, 4 reinos. 4 reyes. ¿Y qué dice aquí? Estas 4 bestias, dice el verso 17, son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Verso 18. Ponga atención a esto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente. ¿Y qué? Y para siempre. O sea, después de estos 4 reinos, ¿qué va a suceder? Según aquí, dice que los santos recibirán el reino. ¿Para cuándo? Para siempre. A ver, vamos al libro de Lucas. Busque el libro de Lucas. El Evangelio de Lucas. Vamos a ver el libro de Lucas, por favor. En el capítulo 12, hermanos. En el verso 32, mire, vamos a leer el verso 32. Sería bueno leer todo, ¿verdad? Pero usted ahí en casa puede leer estos pasajes y ver esta parte. ¿Sí? Dice el verso 31. A ver, vamos a leer el verso 31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué nos dice el verso 31? Que tenemos que buscar ¿qué? El reino de Dios. Muy bien. Verso 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido que daros el reino. Entonces, esa profecía de Daniel, ¿en dónde se está cumpliendo? ¿O en quién se están cumpliendo? ¿En quiénes? En todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, desde el momento en que Él vino a este. Jesucristo. ¿Cuál era la predicación de Jesucristo y de Juan el Bautista? Arrepentíos, porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado a través de Cristo Jesús. Ha venido a nosotros a través de Cristo Jesús. Entonces, esa profecía de Daniel se está cumpliendo. ¿En quién? En todos nosotros que creemos en Cristo Jesús. Jesús entonces, ¿quién es? ¿Cómo menciona el libro de Juan? ¿Se acuerda? Por eso fuimos allá. A ver, vamos a Juan, capítulo 1. Capítulo 1, verso 51 dice: de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden. ¿Sobre quién? Sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es? Jesús se está refiriendo a él mismo como el Hijo del Hombre. ¿Quién entonces es el Hijo del Hombre? Es aquel que ha recibido todo el reino, todo el dominio, todo el poder. El reino del Padre le ha sido entregado ¿a quién? A Cristo Jesús. Y a nosotros ¿qué? Hermano, se ha acercado ese reino.
ahora formamos parte de ese reino de Dios. Amén. Formamos parte de ese reino de Dios. Entonces tenemos que entender qué significa esto. ¿Qué significa esta escalera? Porque una escalera, o sea, la escalera que vio Jacob, aquí en Juan, ¿quién es? Es Jesús. La escalera que vio Jacob, que estaba, un extremo llegaba hasta el cielo y la otra en la tierra, es Jesús. Por lo tanto, una escalera lo que hace es unir. ¿Qué? ¿Qué unía en este caso? Los cielos y la tierra. Entonces, a través de Jesús, este Rey Jesús, este Hijo de Hombre, ¿qué se unen? Los cielos y la tierra. Ha traído ese reino a nosotros. ¿Y esto qué significa? Vamos al capítulo 1 de Juan. Verso 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nos está presentando al verbo y a Dios, Padre. ¿Sí? Verso 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, ¿dónde nos está presentando la Biblia a Jesús, al verbo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿Con quién? Con Dios Padre, ¿verdad? ¿Qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, ¿dónde está Jesús, el verbo? Con Dios. ¿Sí? ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde? ¿En los cielos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí está en los cielos o no? A ver, vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 5. Busque Mateo 5. Verso 45. 5, verso 45. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. ¿Dónde está el Padre? ¿En dónde? En los cielos. Verso 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Él está en los cielos. Es el ámbito de Dios. Si Jesús es presentado en el libro de Juan con Dios, ¿en dónde está Jesús? En los cielos, ¿verdad? Recordemos, vamos a Juan. Busque Juan capítulo 1. En el verso 1 entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es Jesús, el verbo con el Padre, en los cielos. Y en el verso 14, ¿qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús estaba con el Padre, pero ahora en el verso 14, ¿qué dice? Que fue hecho carne, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Habitó entre nosotros, como nosotros, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como el unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero entonces tenemos que entender, Dios, Jesús, estaba con el Padre y fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, capítulo 3. En el verso 13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice después? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está, hermano? ¿En el cielo? Entonces, cuando dijo estas palabras, ¿dónde estaba? Cuando Jesús dice estas palabras, está en la tierra, junto con, habitando con nosotros o con el hombre. ¿Pero qué dice? ¿Dónde está? En el cielo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo Jesús puede estar en dos lugares distintos al mismo tiempo? Porque Él era carne, ¿no? ¿Sí o no? Él era carne, como nosotros. A ver, vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2. En el verso 14 dice. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Qué significa entonces esto? Que Jesús era carne y sangre. ¿Como quién? Como nosotros. Él también participó de lo mismo, dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Los que son de fe. Verso 17. Por lo cual debía ser todo semejante a quienes, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Entonces, según este pasaje, Jesús fue como ¿quién? Como nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Estaba con el Padre, pero después se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es este pasaje. En todo, como nosotros. Pero ¿qué dice Juan 3? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice Juan 3? En el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió ¿de quién? Del cielo. ¿Jesús de dónde viene? Del cielo. ¿Quién está en el cielo? El Padre, ¿verdad? Entonces Él descendió del cielo. Pero ¿qué dice el pasaje en el verso 13? Él aún está, ¿dónde? En los cielos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿Qué está enseñando la Biblia? Jesús vivía en dos ámbitos al mismo tiempo. ¿El ámbito de quién? Celestial. El ámbito celestial y el ámbito terrenal. Una escalera, ¿qué une? ¿Qué unía la escalera? El cielo y la tierra. ¿Qué es lo que nos vino a mostrar Jesús a nosotros, los que vivimos en este mundo? ¿Qué nos vino a mostrar, hermano? Él es la unión entre el cielo y la tierra. Pero nos vino a mostrar algo. A ver, Juan
capítulo 1, verso 4. Verso 4. En él estaba la vida, dice, ¿no? ¿Sí? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, ¿qué, hermano? No prevalecen contra él. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos viene a mostrar Jesús? Una nueva vida. Una vida que proviene no de este mundo, sino proviene ¿de dónde? Del cielo, con el Padre. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí, verdad? A ver, vamos a buscar el libro de Efesios. Busque Efesios. Capítulo 2. En el verso 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La Biblia nos dice que Dios Padre ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una nueva vida. Juntamente con ¿quién? Con Cristo. A ver, verso 5, verso 6. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Según la Escritura, la salvación significa también una nueva vida. Cuando alguien dice soy salvo, significa, según la Escritura, que ha recibido del Padre a través de Cristo Jesús una nueva vida. Esa nueva vida es una vida no de este mundo, sino es una vida celestial. Porque ¿en dónde lo ha puesto Dios? Según aquí, el verso 5 dice, verso 6, perdón, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo Jesús. La Biblia no dice, vamos a estar sentados. Dice que ya estamos sentados. En cierta manera, Dios ha provisto a aquellos hombres de fe de una nueva vida. Esa nueva vida que no pertenece a este mundo, sino que proviene del cielo. Y que en nosotros, al igual que en Cristo Jesús, se unen. Ese ámbito celestial y esa vida terrenal en nosotros se unen. Vamos al libro de Juan. Regresemos al libro de Juan, en el capítulo 3. ¿Qué es lo que menciona el capítulo 3 de Juan? Nicodemo se acerca con Jesús. Y en el verso 3, en el capítulo 3, verso 3 dice, Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué? No puede ver, ¿qué? El reino de Dios. Verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ¿qué? Y del Espíritu, no puede ¿qué? Entrar en el reino de Dios. ¿Se acuerda? ¿Qué significaban todos aquellos que, según el libro de Gálatas, qué era lo que simbolizaba Isaac, el hijo de la promesa? Todos los que son nacidos ¿de qué? Del Espíritu. ¿Y eso qué significa? Los que son nacidos de nuevo. ¿Y qué significa nacer de nuevo? Sabemos que es una nueva creación. Una nueva creación de Dios.
Pero es interesante, como ya lo hemos mencionado, hermanos, y solo para recordarles, este nacer de nuevo, esta palabra nacer de nuevo se traduce de diferente manera en el verso 31 del verso 3, del capítulo 3. Capítulo 3 de Juan, verso 31 dice: el que de arriba viene es sobre todos. Y en la última parte del verso dice: el que viene del cielo es sobre todo. Según este pasaje 31, arriba y el cielo son lo mismo. ¿Cierto? Y entonces dice: el que de arriba viene es sobre todos. Si arriba es el cielo, la palabra arriba es la misma palabra en el verso 3 que dice nacer de nuevo. La palabra nuevo se traduce aquí nuevo, pero esa misma palabra en el original es la palabra que se traduce arriba en el verso 31. Si lo tradujéramos de la misma manera, sería el que naciere de arriba. O sea, ¿de dónde? Del cielo. Vamos al capítulo 1. Es un pasaje muy conocido por nosotros. En el verso 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero lea el verso 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, este nuevo hombre, estos hijos de Dios, son engendrados, provienen, emanan, nacen ¿de quién? De Dios Padre. Hemos nacido de Dios. Somos personas que no provenimos de este mundo. Esa nueva creación viene y proviene de Dios. Dios nos ha provisto de una nueva vida. Esa nueva vida no proviene de este mundo, sino proviene de Dios. Jesús vivía en este mundo, hablaba con los hombres, les enseñaba a los hombres, vivía en este mundo, pero nunca fue de este mundo. Vivía, según lo que vemos en el capítulo 3, aún estaba ¿dónde? En el cielo. ¿Y de qué manera podemos darnos cuenta de esto? Vamos al capítulo 5. Verso 19. Respondiendo entonces, respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, ¿qué? Igualmente. O sea, ¿qué menciona aquí? Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Todo lo que hago es lo que vi y veo hacer ¿a quién? Al Padre. Verso 30. Dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿De qué manera Jesús vivía, hermanos, en el cielo? Siempre haciendo y buscando cumplir la voluntad del Padre. ¿Qué se le reveló a Jacob? Una nueva vida. Jesús le dijo: yo vengo a ti para darte el reino, una nueva vida, una nueva naturaleza, un nuevo hombre. ¿Por medio de quién? De esa escalera. Él vio una escalera. Nosotros ahora sabemos que esa escalera es ¿quién? Cristo Jesús. Jacob tal vez al principio no pudo comprender esto, como nosotros cuando llegamos a Cristo no podemos comprender muchas cosas. Pero ¿qué es lo que nos muestra la Escritura? Este hombre halló gracia. No porque fuera el mejor hombre del mundo, era igual que su hermano. Aún ni nacían,
y Dios ya los había elegido. Dios ya había elegido este mundo. Así nosotros. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Todavía ni se creaba este mundo y Dios ya te había escogido en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para darte el reino. Para que entendieras que ese reino es vivir en una nueva vida distinta, muy distinta a la de este mundo. Nada tiene que ver con este mundo. Y se puede vivir en este mundo viviendo en el cielo, buscando siempre cumplir los mandamientos de nuestro Dios. A eso es lo que Dios nos quiere llevar, hermanos. ¿Sí entiendes lo que Dios te llamó? Somos los llamados a ese reino, a esa vida diferente. Y así tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, hasta que nos encontremos con Él. Tienes que entender quién eres. Tenemos que entender quiénes somos, quién es la iglesia. Vive diferente en este mundo. Está en este mundo, pero no es de este mundo. Y si no es de este mundo, ¿de dónde es? Es celestial. Y vive bajo los valores del reino. Y vive bajo los valores del cielo, donde está Dios. Aún en este mundo. ¿Qué se le mostró a Jacob? Esa nueva vida. Pero no la entendía él, así nosotros. Dios nos muestra, nos deja ver hasta que nosotros lleguemos a ese entendimiento. Eso representa a Jacob. Eso representa a Isaac. Eso representa a Abraham. Esos hombres de fe, esa iglesia que vive y que está viviendo en una nueva vida, es una nueva creación de Dios. ¿Qué buscamos entonces nosotros en este mundo? ¿Qué debemos de buscar entonces? Debemos de buscar siempre vivir, como dice Jesús, no buscar mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y esa la tenemos en la Escritura. Todos los días podemos ir a ella para buscar esa voluntad de Dios para nuestras vidas en este mundo. Amén. Oremos. Señor, agradecidos estamos, Padre, por tu amor, tu misericordia que has tenido en cada uno de nosotros. Gracias por darnos el reino. Gracias por llamarnos a ti. Gracias por, Señor, tener misericordia de nosotros. Gracias porque, Señor, tú haces esa obra en nosotros. Queremos verdaderamente, Señor, vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos vivir de acuerdo a ese llamado que has hecho, Señor, a nosotros. Esa nueva vida, Señor, en ti, que proviene de ti, Señor. Padre, toma, Señor, nuestras vidas. Toma tu iglesia, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, verdaderamente como tus hijos. Como esa nueva creación tuya, Señor. Ese nuevo hombre que proviene del cielo. Señor, ayuda a tu iglesia a entenderlo. Ayuda a tu iglesia a comprenderlo, Señor, de una manera grande, Señor. Amplia. Para que podamos vivirla realmente, Señor, en este mundo. Señor, ¿cuántos de nosotros se nos ha olvidado por todo lo que ha pasado, por todas las circunstancias que estamos viviendo? Se nos ha olvidado quiénes somos y lo que tú has hecho por nosotros. Señor, toma nuestras vidas y ayúdanos a recordar esto siempre. Que esta obra, este reino, esta obra de salvación, tú la estás llevando a cabo y la estás revelando a nosotros como algo que tú estás haciendo, inclusive, Señor, a pesar del hombre. Señor, toma tu iglesia. Toma tu iglesia, donde quiera que estén mis hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren ahí en sus hogares y lo estén mirando, Señor, Padre, puedas tú hablar a sus vidas, a sus corazones, Señor. Toma, Señor, Señor Padre, nuestras vidas en tus manos. A ti la gloria y la honra. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Y permite también, Señor, que todo lo que resta, Señor, de este día sea también para glorificarte.
Gracias por este momento que nos regalas de tu palabra, Señor. Pero que en nuestra vida, Señor, de aquí aún, Señor Padre, cuando se termine este tiempo, sea para que te glorifiquemos y te honremos solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.